Buenas noches a todos. En primer lugar, muchas gracias a la Sociedad Geográfica por esta mención de honor, también a su Junta Directiva por haber tomado esta original decisión. Y nada, manifestar que mi compañero Eloy Revilla y yo pues somos aquí un poco la voz de estas especies y somos su representación, ya que ellas no pueden estar aquí porque están volando por otros lugares, ¿no? Las especies migratorias, los animales migratorios siempre han causado una gran fascinación y una gran admiración y un gran asombro, ¿no? Por los viajes que son capaces de desarrollar, por las barreras que tienen que franquear, los mares, los desiertos, las cordilleras de montaña, para llegar a sus destinos y luego hacer el viaje de vuelta, ¿no? Porque las migraciones son cíclicas, son periódicas, ¿no? Aunque las aves parecen un poco el paradigma de las especies migratorias, la realidad es que hay prácticamente en todos los núcleos, todos los grupos zoológicos existen especies migratorias, ¿no? En el medio marino tenemos cetáceos, tenemos tortugas marinas que hacen desplazamientos francamente increíbles. Tenemos elefantes que son migradores, por ejemplo, en Mali, ¿no? Que se desplazan hasta 600 kilómetros en busca de agua, ¿no? de manera periódica, ¿no? Pero bueno, quizás las aves, por ser posiblemente el grupo zoológico mejor conocido y más estudiado, ¿no? Por su visibilidad, pues nos proporcionan algunos datos increíbles, ¿no? Algunos verdaderos récords, como por ejemplo la aguja colipinta, ¿no? Que es una pequeña ave costera, un limícolo, ¿no? Que viaja desde Alaska hasta Nueva Zelanda, ¿no? Atravesando todo el Océano Pacífico en 11 días. O sea, una distancia de 12.000 kilómetros, y no me equivoco, en 11 días, ¿no? Esto es algo verdaderamente prodigioso, ¿no? Luego pasa el invierno en lo que sería el verano austral de Nueva Zelanda y regresa bordeando las costas de China por el Mar Amarillo hasta Alaska por otra ruta, porque también es muy frecuente que la ruta de ida es diferente a la ruta de vuelta, formando lo que se llama una migración en lazo, ¿no? Bueno, el conocimiento de las especies migratorias, y de esto seguro que nos va a hablar Eloy con mucho más fundamento, ha avanzado muchísimo en los últimos años porque ha habido un avance tecnológico que permite poner ahora unos geolocalizadores en pajarillos que pesan apenas unos pocos gramos, ¿no? Y conocer cuáles son sus rutas migratorias, ¿no? También se puede marcar estos animales con unos dispositivos que envían la señal a un satélite que luego la devuelve a la Tierra y que te permite desde tu despacho de investigador estar recibiendo las localizaciones donde están estos individuos, ¿no? Se ha avanzado muchísimo. En la antigüedad, por ejemplo, Aristóteles, en su Historia de los Animales, se preguntaba dónde van las golondrinas cuando desaparecen al final del verano, ¿no? Y pensaba que es que se enterraban en el fango, debajo de las lagunas, ¿no? Porque las golondrinas se agrupan en los carrizales que bordean las lagunas, entonces pensaban que se enterraban en el fango, ¿no? Tuvieron que pasar muchos años, muchísimos años y muchas investigaciones para que una pobre cigüeña apareciera en el norte de Alemania con una flecha clavada en su cuerpo, ¿no? Y el estudio de esta flecha pues permitió saber que era de origen centroafricano, de una tribu centroafricana, ¿no? Lo cual de alguna manera demostraba que las cigüeñas en su migración cruzaban el mar Mediterráneo, cruzaban el Sáhara y se iban al África subsahariana. Bueno, un tema que me parece a mí realmente atractivo de las especies migratorias es el simbolismo que han tenido siempre para las poblaciones humanas, para las poblaciones locales, ¿no? Por ejemplo, en las praderas de Norteamérica, el búfalo era un animal importantísimo, ¿no? Se consideraba la encarnación del gran espíritu. Y cuando se cazaba un búfalo, pues esto era una ocasión para fiestas y danzas tribales, etcétera, etcétera, ¿no? En Japón, la grulla es un animal prácticamente sagrado, ¿no? Que significa larga vida y felicidad, longevidad, ¿no? Y existen en otros países como Bután, por ejemplo, festivales dedicados a las grullas, ¿no? Que son un símbolo de buena fortuna. En África, por ejemplo, los buitres se considera que pueden adivinar el futuro,
por la capacidad que tienen de encontrar las carroñas, ¿no?, en un rango amplísimo de terreno, ¿no? Y esto, por ejemplo, en la medicina tradicional en África se utilizan los buitres y sus partes como remedio médico, ¿no? Ya se ha dicho, pero este patrimonio que constituye las especies migratorias está amenazado, está muy amenazado por la contaminación, por los pesticidas, por los venenos, por los plásticos, por el uso abusivo, por el comercio ilegal, como ya se ha dicho también de estas especies, el tráfico ilegal, el consumo de carne de caza, el bushmeat, ¿no?, que en Europa todavía existe un comercio ilegal de carne de caza, ¿no?, que proviene sobre todo de África, ¿no? Pero yo diría que quizás la amenaza más grave para todas ellas es la destrucción del hábitat, la destrucción de los hábitats costeros, por ejemplo, de las lagunas costeras en las que viven estas especies y de los pequeños lugares que necesitan para parar y para descansar en sus migraciones, ¿no? Deforestación, desecación de lagunas, etcétera, etcétera. Y, cómo no, el cambio climático. El cambio climático está teniendo un impacto en estas especies, está causando desajustes en las migraciones, que ya cuando las aves llegan a su destino, ya esa floración, esos insectos que tenían que estar ahí ya no están, porque ha habido este desajuste que provoca también una gran alteración. La conservación de estas especies necesita un enfoque transnacional. Desde un país único no se puede afrontar la conservación, porque ellas no conocen fronteras, están atravesando fronteras continuamente, fronteras políticas, y solo se adhieren a la geografía del territorio. Por eso existe en Alemania, en Bonn, existe una oficina de especies migratorias de Naciones Unidas que se dedica a la conservación de estas especies desde esa perspectiva supranacional. Y realmente es esencial que existan este tipo de organismos para afrontar esta conservación. Hace pocos días estuve en Estados Unidos, en Nueva York, trabajando en un nuevo convenio internacional para la protección de los océanos y de la diversidad biológica en el alta mar, en las zonas donde no llega la jurisdicción nacional. Y puedo constatar lo difícil que es la negociación internacional en este momento, lo difícil que es el escenario geopolítico y, digamos, que la tremenda crisis de multilateralismo que hay. A pesar de todo, se consiguió llegar a un acuerdo y aprobar este convenio internacional, lo cual es una señal de que todavía hay esperanza, ¿no? Bueno, pues solo terminar ya diciendo que en España somos muy afortunados porque la península ibérica está en el centro de una ruta migratoria que conecta el norte de Europa con África y que tenemos lugares extraordinarios para ver especies migratorias. Me gustaría citar Tarifa, por ejemplo, el estrecho de Gibraltar, por donde pasan más de 500.000 de aves todos los años, cigüeñas, rapaces, etcétera. Un verdadero espectáculo en un paisaje espectacular también con el estrecho, el Jebel Musa en Marruecos, etcétera, etcétera, ¿no? La estaca de Bares en Galicia, un lugar de paso de aves marinas, ¿no?, donde se pueden observar miles de alcatraces, de pardelas, de negrones, de todo tipo de especies de aves marinas, pero también atunes, ballenas y orcas, a veces incluso orcas, ¿no? Se han visto este verano en la estaca de Bares. Y cómo no, pues citar La Joya, que es Doñana, y que es el punto perfecto, creo, para dar paso a mi compañero Eloy Revilla, que va a hablar con mucho fundamento de este tema. Muchísimas gracias y buena tarde. Bueno, pues gracias, Borja, gracias también a la sociedad, yo creo, por la visión que ha tenido a la hora de escoger este grupo de especies, que os voy a explicar que ese grupo de especies os incluye a vosotros. Todas las especies son migratorias, absolutamente todas, desde las más grandes a las de tamaño más pequeño, porque primero tenemos que definir qué es migración. Y una migración es un movimiento extraordinario, fuera de lo común. No son solo los movimientos de los que hemos estado hablando, los que todos pensamos habitualmente, movimientos estacionales, sino también son movimientos que se hacen una vez en la vida. Eso se parece mucho más a las migraciones cuando nos referimos a las nuestras, a las de las personas. Pero hay migraciones que se realizan durante un solo día. El plancton en el mar sube y baja decenas de metros, microscópico, pensar lo que eso supone en escala, entre el día y la noche para realizar su ciclo vital. Eso se describe como una migración también. Las plantas también migran, se dispersan. Habitualmente no se mueven,
pero pensad en todas las islas oceánicas, pensad en las islas que rodean el océano Antártico, todas tienen plantas. Las primeras plantas que llegan son los líquenes, y son siempre las mismas especies de líquenes. Esos líquenes están viajando en las corrientes de aire que se mueven alrededor del globo en forma de esporas. Cuando llegan a un lugar nuevo, allí se asientan. Esa es su migración, su dispersión. Por eso yo creo que es muy importante pensar en ese concepto que aplica a todos los seres vivos, es inherente a nosotros, es uno de nuestros procesos fundamentales el movimiento. Doñana, como ha dicho muy bien Borja, es un lugar que está justo en el cuello de botella entre Europa y África, entre el Atlántico y el Mediterráneo, por ahí pasa mucha vida, ahí vive mucha vida, y es un lugar ideal para la investigación, ideal tanto desde el punto de vista del interés que puede tener la gente desde el punto de vista científico, sino también para investigar los cambios que hay a medio y largo plazo. En Doñana, desde el CSIC, el centro en el que yo trabajo, en la Estación Biológica de Doñana, se llevan ya 60 años trabajando y haciendo seguimiento de especies migradoras, como por ejemplo los gansos. Hemos aprendido que desde máximos de cerca de 100.000 gansos que pasaban el invierno, venían del norte de Europa a pasar el invierno a las marimas en Doñana, hemos llegado a un invierno como el pasado en el que solo 8.000 gansos han pasado en la temporada, ¿no? Hemos visto cambios fundamentales en las comunidades de aves, cambios en el tipo incluso de marisma que tenemos en Doñana, por esos cambios ambientales tan profundos que se están produciendo. El cambio climático junto con la sobreexplotación de los recursos que nosotros, porque aumentamos la demanda mientras disminuye la disponibilidad, estamos causando, está haciendo desaparecer las lagunas que son fundamentales para numerosas especies, no solo las emblemáticas, sino también algunas que son pequeñas pero tienen mucho valor de diversidad, como muchas libélulas, por ejemplo, o plantas acuáticas. También dispersan los mamíferos. El lince es un buen ejemplo, que se ha trabajado durante muchos años en Doñana. Los linces jóvenes, cuando terminan el periodo de crecimiento y socialización con sus padres, con su madre sobre todo, realizan la dispersión. ¿Qué significa eso? Salen, se mueven y pueden moverse muchísimo. Hay linces que se han marcado, que han cruzado la península ibérica de un lado a otro. Un lince en un año puede recorrer 3.000 kilómetros moviéndose él solo durante la dispersión, y lo hacen para buscar una oportunidad, buscar un futuro mejor, y es justo el mismo requerimiento que tenemos las personas. Las personas también migramos y lo hacemos de la misma manera que hacen el resto de las especies, sin reconocer fronteras, para buscar un futuro mejor. Por eso también quisiera que pensáramos en los migrantes, las personas que se mueven y se han movido a lo largo de la historia y se van a seguir moviendo independientemente de las restricciones que pongamos. Es parte de nuestro proceso vital, de nuestro instinto. Muchas gracias.